¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a las clases de Apocalipsis del Seminario Teológico del Pacto de México. Estamos estudiando pasajes de la Biblia que nos muestran una diversidad de factores a considerar, y es por eso que yo los animo a que en la medida, y esto lo he hecho otras veces, a que en la medida que puedan repasar los videos, lo hagan, y en la medida que puedan profundizar en el texto, lo puedan hacer. Un curso de 12 lecciones, aun si fueran más lecciones, pero de 12 como es este caso, es insuficiente a la hora de abordar un libro tan complejo como Apocalipsis. Es ya insuficiente para cualquier libro de la Biblia, pero en el caso de Apocalipsis, 12 lecciones es rascar la superficie. Así que yo les invito a que puedan, en la medida de sus posibilidades, conseguir o adquirir algunos materiales que les puedan ser de mucha utilidad. Hasta hace poco, Juan Stam terminó de hacer el 5.º volumen de su comentario al libro de Apocalipsis. Mi recomendación es que si están en búsqueda de un comentario erudito y al mismo tiempo de un corte más evangélico, no tan crítico, sino que conserve los elementos a lo mejor que son apreciados por la teología evangélica, sobre todo latinoamericana. Esos textos, que creo que son 4, van a ser de tremenda utilidad. Así que esa es una recomendación solamente al iniciar, y es una recomendación que estoy diciendo constantemente. Por favor, vayan más profundo en el texto si así les interesa. No se queden con lo que este humilde profesor o aspirante a profesor está tratando de comunicarles. Vayan un poco más allá, más profundo. Hoy nos toca terminar de ver el tema de los sellos y comenzar a ver el tema de las trompetas. Como el texto que habla acerca del último sello es breve, lo leeré. Vamos al capítulo 8 del libro de Apocalipsis. Dice: cuando el Cordero rompió el 7.º sello, hubo silencio en el cielo como por media hora. Y vi a los ángeles que están de pie delante de Dios, a los cuales se les dio 7 trompetas. Se acercó otro ángel y se puso de pie frente al altar. Tenía un incensario de oro y se le entregó mucho incienso para ofrecerlo junto con las oraciones de todo el pueblo de Dios sobre el altar de oro que está delante del trono. Y junto con esas oraciones subió el humo del incienso desde la mano del ángel hasta la presencia de Dios. Luego el ángel tomó el incensario y lo llenó con brasas del altar, las cuales arrojó sobre la tierra, y se produjeron truenos, estruendos, relámpagos y un terremoto. Vamos a ver este 7.º sello, o en realidad parte del 7.º sello, y vamos a tratar de hacer una introducción para poder entender la figura de las trompetas, y luego viene el tema de las copas de la ira. Uno esperaría que al final de los 7 sellos, el último sello empezara inmediatamente con algo muy potente, puesto que es el sello que falta ser abierto para que el libro sea abierto. Por lo tanto, uno pudiera pensar, aquí viene, si uno sigue una escalada dramática, una progresión dramática, el 7.º sello debiera ser desde principio a fin una cuestión bastante enorme, impresionante. Sin embargo, nos encontramos acá con que se abre el 7.º sello y lo que ocurre es silencio. Hay silencio. Hay muchas interpretaciones que pudieran darse en torno al silencio. Yo quise encontrar, me puse a investigar y encontré dos que me parecen muy interesantes, y es que tal vez simplemente este silencio que ocurre en el 7.º sello puede ser una especie como de progresión en la que hay un anticlimático, es decir, va como queriendo reventar en algo grande, pero ocurre un silencio dramático que le da un respiro a la escena. Eso bien pudiera ser una explicación y de un recurso literario en el cual se intenta manejar las dinámicas del relato del texto. Eso no sería para nada descabellado. Me parece mucho más centrado que otras tantas interpretaciones que he leído respecto de este silencio, que dura como media hora. Ahora, en relación a esto de la media hora, hay una teoría muy interesante
que tiene que ver, que la ha recogido Bolcam, es uno de los escritores, un escritor muy respetado en torno a la apocalíptica, en donde hace un paralelo entre el ritual del templo y esta media hora de silencio. La teoría dice que más o menos en el ritual del sacrificio, al amanecer, el cordero era sacrificado, o sea, perdón, era muerto, no propiamente hecho el sacrificio, era sacrificado, luego venía un momento de oración, en donde se tomaban carbones del altar, se llevaban al altar del incienso, se tomaba el incienso y se echaba en los carbones. Es interesante porque al parecer lo que Juan describe acá es lo que ocurre en esa media hora de silencio. Luego probablemente vendría el sacrificio y Bolcam dice de que este ritual que se realizaba en la mañana, al amanecer, duraba aproximadamente más o menos media hora. Es interesante de que haya ese paralelismo. El escritor está escribiendo en una época donde el templo ya no existe, el templo ha sido destruido. Sin embargo, constantemente trae elementos que tienen que ver con el sacrificio en el templo y elementos del templo en su descripción del Apocalipsis. A mí me parece una teoría muy interesante para explicar eso de más o menos media hora. Otra cosa interesante es que este tema de, de números fraccionados como más o menos media hora o 3 años y medio, esos números que no representan números enteros en la numerología oriental usualmente tienen un significado de incertidumbre, un significado de crisis, y también tiene un significado de un tiempo no definido, de una cuestión indefinida. Más o menos media hora puede ser simplemente eso, más o menos media hora, no se sabe cuánto exactamente, es un número indefinido. Eso es importante entenderlo, puesto que a veces tendemos a mezclar numerología oriental con nuestra percepción del tiempo y nos encontramos jugando con tiempos en donde perdemos el significado de fondo de lo que significa para el primero que lee este mensaje. Y eso es importante, nunca perdamos de vista de que tenemos que encontrar el significado primario para los que reciben este documento. Y eso nos va a librar a nosotros de un montón de malas interpretaciones. Ok, luego viene el tema de las trompetas. En realidad el séptimo sello es un sello progresivo. Un sello que termina su cumplimiento cuando se termina la séptima trompeta, porque el sello libera este manifestar de las trompetas. Otro elemento interesante que aquí aparece en el séptimo sello es estos ángeles que están de pie delante de Dios, o también se conocen como los ángeles de la presencia de Dios. Estos ángeles dentro de la angelología judía serían arcángeles. No está mencionado, pero serían arcángeles, los que están más cerca. Okay. Luego viene el tema de las trompetas. Las trompetas tienen distintos significados en el contexto bíblico. Llaman muchas veces a la asamblea, puede ser una alarma de ataque, puede llamar y dar señales al ejército. Se realizaba también al final de los sacrificios diarios, eso está registrado en Números 10, capítulo 10. Es más, otro comentarista de Apocalipsis de apellido Sweet también toma una parte de un tratado de la Mishnah, en donde habla acerca de que al finalizar la ceremonia que describimos antes de más o menos media hora, había un toque de trompeta. Y luego se hacía exactamente lo mismo al final cuando anochecía. Había un toque de trompeta al final. Claramente la audiencia al parecer está compuesta, como era en la mayoría de las iglesias, incluso de las gentiles, por judíos provenientes de la diáspora, judíos de la dispersión, que entendían no solamente la cultura grecorromana, sino que también entendían su trasfondo hebreo. Entonces para ellos todo este tipo de simbología, obviamente que si no les daba inmediatamente el significado de algo, al menos evocaba imágenes de lo que estaban
lo que estaban leyendo. Y también las trompetas tienen un sentido, en la Biblia tienen un sentido escatológico, un sentido de abrir los juicios de Dios. También se habla de que al sonar de las trompetas los muertos en Cristo resucitarán. Es decir, tiene una amplia significación en el tema de las trompetas. Otro elemento que es interesante notar es que acá hay una especie de progresión dramática entre los sellos, las trompetas y las copas. A estos se le llaman septenarios. Hay 3 septenarios en el libro de Apocalipsis, lo cual no deja de tener también una significación interesante si consideramos la numerología oriental, el hecho de que sean 3 septenarios, 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas. Ok, es progresiva porque fíjense que cuando se abre el último sello, el texto describe que hay truenos, estruendos, relámpagos. Luego cuando se toca la séptima trompeta, en el relato que rodea el tema de la séptima trompeta, vamos a encontrar de que nuevamente hay truenos, estruendos, relámpagos y una fuerte granizada. Luego cuando son la séptima copa de la ira, vamos a encontrar en el texto truenos, estruendos, relámpagos y grandes granizos. Dice casi como del tamaño de un talento, unos 40 kilos, aunque también tiene que ver con hay hipérboles que se utilizan en el texto. Pero es una especie de progresión. Una cosa va dando lugar a la otra y a la otra, siempre con un acento un tanto mayor. Esto es un elemento literario que es para dar dramatismo al relato. Otro elemento interesante que debemos considerar, antes de meternos al tema de las trompetas, es que hay ciertos factores que son comunes en este trío de septenarios. En los primeros 4 siempre son descritos de forma muy breve, en cambio el quinto y el sexto reciben más atención que los anteriores. Luego en el sexto hay un respiro, hay una pausa, y se desarrollan algunas visiones para luego pasar al séptimo. Esto es común en los 3 grupos de 7. Es común en los 7 sellos, es común en las 7 trompetas, es común en las 7 copas. Esto da a entender no solamente los significados que pudiéramos extraer interpretativos de los números y cómo van asociados, sino que da a entender de que el libro de Apocalipsis es escrito con un cuidado asombroso. Es escrito con una idea no solamente teológica, sino es escrito con una idea estética y simétrica en muchos sentidos. Desde ese punto de vista, el libro de Apocalipsis representa, a pesar de que su redacción del griego es bastante extraña, ya lo dijimos en la primera clase, su redacción del griego es más bien, se entiende más bien como una mente hebrea intentando escribir griego, y es por eso que tiene ciertas, es un tanto tosco, pero en este sentido de cómo maneja los elementos, cómo maneja las progresiones dramáticas y cómo maneja el simbolismo y cómo los agrupa, es tremendamente estético. Es el libro en realidad más estético de toda la Biblia. Nos invita a imaginar eventos y situaciones y a poder darle de esa manera un poquitito un contexto dramático a lo que estamos leyendo, y que seguramente era el contexto dramático que le dieron los primeros lectores. Hay una recomendación que hacen la mayoría de los eruditos en el texto de Apocalipsis, y hacen una observación respecto a la tentación de darle una especie de cronología a los eventos que aquí encontramos descritos. Nosotros tenemos una mente influenciada claramente por la cultura griega. Nosotros tenemos palabras que derivan del griego y tenemos cosmovisiones y filosofías que traemos desde el mundo griego y posteriormente greco-romano. Nosotros tenemos una concepción del tiempo lineal. Una cosa pasa después de la otra. Es por eso que hablamos de cronologías, de cronos, una palabra que es griega y que tiene que ver con estos elementos que van ocurriendo en una línea de tiempo. La mente hebrea funciona de forma diferente.
los elementos se traslapan, sobre todo en la literatura apocalíptica. Entonces hay una tentación de querer decir de que cada uno de estos elementos es perfectamente correlativo con el siguiente. Esa es una tentación que va luego de la mano con otra tentación, que es ponerle fecha y encontrar, o no tal vez fecha, pero sí tomar un elemento y decir, este elemento es tal cosa que ocurrió. Es la luna de sangre, por ejemplo. Por lo tanto, si yo sigo la cadena de eventos, ahora viene esto, y ahora viene esto otro, y ahora viene esto y lo otro, y nos armamos unas especies de cronología de los tiempos finales que no ayudan absolutamente en nada. Y que, dicho sea de paso, todas las cronologías de los tiempos finales que se han hecho, tomando como referencia algún elemento del acontecer contingente, no han tenido éxito, han fallado estrepitosamente y no han llegado a absolutamente nada concreto. Entonces, resistamos esa tendencia. Se aparta del estilo literario, lleva confusas interpretaciones, como ya lo dije, no corresponde a la mentalidad judía de la forma en que se registra. Ok, mira, había un detalle interesante que no lo mencioné respecto de esta progresión que existe entre sellos, trompetas y copas. Y es que en el caso de los sellos, por ejemplo, son elementos, a ver, no es una cosa central, pero sí es interesante notarlo por el sentido dramático de la progresión, que a veces para nosotros pasa desapercibido. Una cosa es que los sellos, usualmente cuando hablan de destrucción, hablan de una cuarta parte. Las trompetas, en cambio, hablan de un tercio, es decir, es un poco más. Y en el caso de las copas, en algunas copas habla directamente de la totalidad. Entonces es de una total destrucción. Entonces, al parecer, en esta revelación, la idea es que el lector vaya leyendo y o los que van a escuchar el mensaje que se va a leer en las congregaciones, al ir leyéndolo vaya haciendo una relación de que algo va en aumento, hay una progresión y que nos lleva a algo, por supuesto. Ninguna progresión lleva a ninguna cosa, lleva a algo. Y en este caso vamos a ver de que lleva a la liberación definitiva de aquellos que están siendo oprimidos, etc. Vamos a revisar eso cuando lleguemos en su momento. Ok, otro elemento interesante antes que pasemos directamente a hablar de los sellos. Tal vez estoy pasando demasiado tiempo con estos preliminares, pero creo que es importante considerarlos antes de sumergirnos en ellos. Los primeros 4 sellos son muy rápidos, es después que vamos a tener mayores complicaciones. Ok, se han apuntado razones, el mismo texto de Lyle Stokes lo hace también. Se han apuntado que existen paralelismos entre la forma en que se desarrollan los 7 sellos y el mensaje apocalíptico de Jesús de Mateo capítulo 13. Se ha mencionado que existen paralelismos y muchos otros eruditos los han visto, estos paralelismos, que van a ayudar a corroborar o a intercalar una cosa con la otra. Y eso es un paralelismo interesante de observar, es interesante observar. Y es interesante observar también de que en el desarrollo de las trompetas y las copas también muchos han visto paralelismos respecto de cómo se desarrolla el proceso de liberación del pueblo de Dios en Egipto. Entonces, el desarrollo de las copas, o sea, de las trompetas y de las copas, tiene fuertes vínculos también con este recontar de la historia del Éxodo, en la cual Egipto ya no sería Egipto, sino que sería Roma, en donde el Israel ya no es necesariamente Israel, sino que es la iglesia, y donde Moisés ya no es Moisés, sino que es Jesús. Es decir, hay un reenfoque de esta historia. De hecho, en la mente judía de los que están escuchando o los que están leyendo el texto, van a surgir inmediatamente eso de esto se parece a esto, se parece a esto otro, que tienen que ver con su historia, con su propio background cultural. Entonces es importante que nosotros al menos también notemos de que estos elementos están ahí. Una observación muy personal es que cuando Juan hace
este paralelismo entre lo que está sucediendo con la iglesia y lo que está sucediendo en la iglesia y sucedió antes con Israel, y lo que está sucediendo el agente libertador, que en su momento visualmente es el Moisés, el caudillo, y ahora es Cristo, el Cordero, eh, de que ya no es Egipto, sino que es Roma, y hace este paralelismo en que Dios quiere vindicar a sus elegidos y quiere libertarlos. A mí me trae irremediablemente, por mi formación, me trae reminiscencias a lo que en Latinoamérica se llamó teología de la liberación, en donde los oprimidos eran identificados con el pueblo que sufría esclavitud en Egipto y que demandaban un libertador, y Dios se involucra con aquellos que están siendo oprimidos. Y comenzamos con las 7 trompetas. Voy a hacer una advertencia inmediatamente antes de comenzar. Vamos a ver las primeras 4 trompetas. La clase siguiente, estamos cambiando un poquitito el orden de cómo se va desarrollando el programa clase a clase. Si se han dado cuenta en detalles que en nuestra guía aparecen de forma muy superficial, hemos ahondado, puesto que hemos considerado o he considerado que es importante ver ciertos detalles antes de entrar a la descripción de cada uno de los elementos, ya sean sellos, ya sean trompetas. Entonces, la estructura se ha ido modificando un poco. No tengan temor al respecto. Los animo a que puedan hacer la tarea y completarla de acuerdo al cronograma establecido. No necesitan tomar necesariamente la clase para poder completar las tareas. Es de muy fácil resolución siguiendo solamente las instrucciones del libro de texto. Así que pueden hacerlo sin ningún problema. En ese sentido no nos vamos a atrasar, y llegada a la clase número 12 vamos a haber cumplido con el programa completo. Así que no se alteren en ese respecto. Vamos a ir a las trompetas, a las primeras 4 de ellas, y vamos a ver qué podemos sacar de ellas. ¿Por qué no vemos las siguientes? Porque en tanto las 4 primeras son relativamente fáciles de abordar porque son breves aún en su descripción en el texto. Las siguientes son más complejas, están más llenas de simbolismo y vamos a tener que ahondar más. Y seguramente si quisiéramos tomarlas todas nos saldría una clase muy larga, muy larga. Así que tomando en consideración eso y tomando en consideración de que deben, ojalá, ir masticando cada clase, es que vamos a hacerlo de esta manera. Ok, 4 trompetas. Los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. Tocó el primero su trompeta y fueron arrojados sobre la tierra granizo y fuego mezclados con sangre. Y se quemó la tercera parte de la tierra, la tercera parte de los árboles y toda la hierba verde. Dijimos de que en las trompetas, me corrijo, dijimos de que las primeras 4 trompetas, al igual que los primeros sellos, son descritos de forma rápida, de forma sencilla, y aquí aparece, comienza un juicio sobre la tierra y sobre sus distintas áreas. Vamos a darnos cuenta que las primeras 4 trompetas apuntan directamente a distintas áreas de la naturaleza. En cambio, las siguientes están enfocadas sobre los seres humanos de forma directa. Esto también afecta a los seres humanos, pero las siguientes son de forma directa. Ok, fíjense, acá hay un fuerte simbolismo que tenemos que entenderlo pensándolo de esa manera y no tratando de encontrar algún ajuste que pudiera explicar cómo estos 3 elementos se conjugan. ¿Cuáles son estos 3 elementos? Granizo, fuego y sangre. Dice que cae granizo, fuego y sangre, lo que es bastante complejo de entender. Algunos han pensado de que este granizo con fuego tiene relación con el relato del Éxodo, donde se habla acerca de granizo y se habla acerca de fuego, pero ese fuego tiene relación con los relámpagos. Sin embargo, al parecer Juan no está pensando en relámpagos, al parecer Juan está pensando y está usando los vocablos que apuntan a fuego. Ahora, fuego y granizo son físicamente incompatibles, mucho más si pensamos en sangre, fuego, granizo y sangre cayendo.
El texto no habla acerca de que el granizo provoca incendios, ni habla acerca de que el granizo mata gente y con eso se provoca que aparezca el elemento de la sangre. El texto dice que caen granizo, fuego y sangre. Cuando había un símbolo dentro de otro, los judíos llamaban a eso que era como una especie como de milagro, y aquí habría un triple milagro porque se mezclan tres elementos. Esto tiene un efecto superlativo, tiene un efecto de señalar de forma muy convincente y sin lugar a dudas de que el juicio sobre la tierra ha llegado y se quema una tercera parte. Los sellos hablaban de cuartas, entonces habla de tercios, lo que significa que la progresión ha tomado fuerza. La segunda trompeta, verso 8, tocó el segundo ángel su trompeta y fue arrojado al mar, algo que parecía una enorme montaña envuelta en llamas. La tercera parte del mar se convirtió en sangre. Aquí hay elementos, insisto, que tienen su paralelo en las plagas de Egipto. Una montaña arrojada al mar. Montañas en la época antigua, el siglo I, veterotestamentario también, tienen muchos significados, entre ellas poder, entre ellas algo inamovible, también soberbia. Aquí pudiera haber un mensaje claro, directo a las fuerzas que están oprimiendo a los cristianos, al imperio, arrojado sobre el mar. Y una tercera parte se transforma en sangre, tal como ocurre en el texto de Éxodo, donde se nos describe que el río Nilo se transforma en sangre. Dice, y murió la tercera parte de las criaturas que viven en el mar. También fue destruida la tercera parte de los barcos. Y cuando habla acerca de los barcos, inmediatamente surge en la mente de los que están leyendo y escuchando que gran parte del poderío comercial que tenía el Imperio Romano se traducía en el tráfico marítimo que tenían. Por lo tanto, una tercera parte de los barcos destruidos, claramente que es un fuerte impacto sobre lo que significaba el comercio de los romanos. Tocó el tercer ángel su trompeta y una enorme estrella que ardía como una antorcha cayó desde el cielo sobre la tercera parte de los ríos y sobre los manantiales. La estrella se llama amargura y la tercera parte de las aguas se volvió amarga y por causa de esas aguas murió mucha gente. No hay referencia bíblica respecto de ninguna estrella o ángel, porque también estrella puede ser simbolismo de ángel, que se llame ajenjo o que se llame amargura, que sería este caso. Pero claramente cuando hablamos de una estrella cayendo sobre la Tierra, si somos literales, estamos hablando directamente del fin del planeta. Ya con un asteroide pudiera ocasionarse un desastre ecológico, con una estrella cayendo a la Tierra sería un desastre absolutamente total. Por lo tanto, claramente aquí hay un elemento simbólico también. Se está afectando, primero se afecta a la tierra, si ustedes se dieron cuenta. Luego, porque cae granizo y cae todo eso sobre la tierra y destruye hierba y se queman un montón de cosas. Luego se afecta al mar, un tipo de fuente de agua. Y luego se afecta ahora al agua que es dulce, el agua salada que tiene cierta significación, el agua dulce tiene que ver con el agua que se usa para el consumo humano, porque habla inmediatamente que la consecuencia es que a causa de eso mueren muchos seres humanos. Entonces acá hay una progresión también respecto de cómo se va afectando la naturaleza en uno u otro aspecto. Un efecto que es un efecto de castigo. No me quiero saltar necesariamente, pero sí quisiera hacerles notar me voy a saltar. Capítulo 9, verso 4, no porque voy a hablar de esto, sino porque quiero que siempre tengamos presente lo siguiente. Dice, habla acerca de un montón de desastres, pero habla acerca de que hay algunos que se excluyen de esto. Dice, sino solo las personas que no llevaran en la frente el sello de Dios. Es decir, lo que dice el capítulo 9, en el verso 4, es que los que están sellados por Dios están presentes mientras están ocurriendo este tipo de calamidades. Están presentes, pero están siendo protegidos, preservados de alguna manera. ¿Ok?
Y es por eso que tenemos que entender esta tensión que nos ofrece el texto. A veces ciertas escuelas interpretativas han tomado el texto y han hablado acerca de gran tribulación, etcétera, y a veces han hecho ubicaciones espaciotemporales que no son necesariamente fieles al texto. Aquí el texto nos dice que mientras ocurre esto, en este caso de las trompetas, los sellados por Dios están presentes, pero están siendo preservados. Eso trae consuelo a quienes, a los que están recibiendo la carta de Juan. Trae consuelo para ellos, porque tiene que ver con que el juicio de Dios sea declarado sobre aquellos que son sus opresores. Y por lo tanto, es de consuelo para sus vidas. Ahora regreso, capítulo 8, verso 12. Tocó el cuarto ángel su trompeta y fue asolada la tercera parte del sol, de la luna y de las estrellas, de modo que se oscureció la tercera parte de ellos. Así quedó sin luz la tercera parte del día y la tercera parte de la noche. Debemos necesariamente interpretar aquí que hay un símbolo, puesto que es absurdo pensar de que si se oscurece la tercera parte del sol, eso va a traer como consecuencia que la tercera parte del día tendrá oscuridad. A lo máximo pudiéramos hablar acerca de que habría una luz tenue o distinta, pero no oscuridad en la tercera parte del día. Lo mismo con la luna, lo mismo con las estrellas. Acá hay un lenguaje que es simbólico, y también hay un lenguaje que hace referencia a una de las plagas en Egipto. En la antigüedad la oscuridad es un elemento que se quiere evitar, que no se quiere tener, puesto que lleva asociados ideas como de angustia, como de dolor, como de terror, como de dominio de fuerzas oscuras, malignas, o que puedan hacerle daño al ser humano. Es por eso que en el relato de Génesis se pone un especial énfasis en la luz, lumbrera para el día, lumbrera para la noche, dando a entender de que Dios tiene control sobre todos los estadios que pasan durante un día. El día de iluminación y la noche, cuando ya no hay luz solar, sino que tenemos luces como las estrellas, como la luna. El dominio de Dios está ahí, y aquí nos habla de una tercera parte del día y una tercera parte de la noche en oscuridad. Claramente ahí hay un elemento simbólico. No le hacemos un buen favor al texto bíblico tomando este tipo de relatos y tratando de hacerlos calzar forzosamente con algún disque descubrimiento científico o, o alguna explicación. Es mejor tratar de entender el símbolo en su contexto, y de esa forma entender de que aquí la mano de Dios está presente sobre toda la creación. Está presente cuando afecta a la tierra, cuando afecta al agua salada, cuando afecta al agua dulce, cuando afecta ahora los astros. Todo se confluye y nada escapa del control de Dios para ejercer su juicio sobre quienes han oprimido a su pueblo